pues la máxima autoridad de ese consejo, José Luis Morales. Estuve con ellos anoche. El consejo es el número 11.849. José Luis Morales es gran caballero quien preside. Le mando un saludo también, por supuesto, a Francisco Javier Torres, quien estuvo ahí participando en la charla que les di. Aproveché para presentar mi más reciente novela, Adiós, señor millonario, y la pasamos muy bien, con mucho respeto, pues esta orden siempre interesada en hacer labor social. Muchas gracias, espero volver para dar alguna otra plática. Y también le mando un saludo a un querido amigo, Franco Sánchez, que también nos sigue en este programa. Dicho eso, estimados amigos, vamos ahora sí al tema central. Pues el tema central tiene que ver con la política y el manejo del idioma. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias el Bronco, que por algo le dicen el Bronco, literalmente se guacareó en el idioma, se guacareó en nuestra lengua. Este verbo guacarear, que por cierto es feo, es espantoso, es una forma muy coloquial, yo diría hasta vulgar, de referirse al acto de vomitar, de devolver los alimentos por algún padecimiento gástrico. Se oye muy mal, es onomatopéyico, incluso por ahí se ha creado el sustantivo guácara, así guácara como el resultado del vómito, y perdón por decirlo a estas horas que quizá muchos estén comiendo, terminaron de comer, pero la verdad amerita esta reflexión porque el lenguaje político ha degradado mucho el uso del idioma. Concretamente la expresión que utilizó este señor, que aspira, por cierto, a ser presidente de la República, ya se registró como candidato independiente o como aspirante a una candidatura independiente para contender, fue allá al INE y allí dijo textualmente, me guacareé y expulsé de mis venas al PRI, porque él fue priista. El problema del Bronco es que es muy bronco y poco culto, esa es la verdad. Además está gobernada muy mal, hay muchos problemas en su territorio, debería cuidar más eso que sus aspiraciones. Pero bueno, aquí lo que reprobamos es que manosee, que utilice el idioma tan corrientemente, tan sin darle ninguna importancia, porque si bien usó ese verbo que finalmente ya se quedó en el uso, por lo menos lo hubiera utilizado bien y hubiera dicho me guacareé, que es la forma correcta, haciendo la analogía con el verbo pelear, me peleé, no me peleé, porque eso es muy corriente, muy vulgar. Pero además del uso de la palabra que les digo es de mal gusto, el uso de la gramática de decir corrientemente me guacareé, como si el señor fuera muy importante y hubiera que seguirle ese modelo. Por favor, no lo imiten. Aparte de ello, incurrió en un delito gramatical terrible, en un problema gramatical que se llama falta de coherencia. En las escuelas a los alumnos, los maestros, y con justa razón, porque tienen que enseñarlos a usar la lógica, a reflexionar, a ordenar sus pensamientos, cuando incurren en incoherencias o falta de cohesión entre los elementos gramaticales, reprueban o les ponen mala calificación. Si el señor habló de guacarear, de vomitar, pues debió decir y devolví de mi estómago al PRI, pero al mezclar ese verbo tan feo que ya no voy a repetir, con el hecho de que expulsé al PRI de mis venas, pues ¿qué tiene que ver el vómito con las venas? Debió decir, en cierto modo, me produje una sangría, ¿verdad? Y expulsé de mis venas al PRI. Eso se llama coherencia en el discurso. Así que el señor ni tiene coherencia, ni usa bien el verbo, y ni está gobernando bien, y francamente deja mucho que desear allá, él y sus seguidores. Es muy delicado este tema del manejo del idioma, estimados amigos, en cuanto a la falta de respeto que los políticos externan en su uso. ¿Se acuerdan ustedes de otro aspirante, eterno aspirante, Andrés Manuel López Obrador, quien también desdeña mucho el buen uso del idioma, desde aquella expresión que le costó quizás hasta la presidencia, cuando se refirió al expresidente Vicente Fox con aquella frase que le decía, cállate chachalaca, que también, aunque es una forma muy coloquial, mucha gente preparada, culta, que va a la universidad, como que ese tipo de expresiones no les simpatizan mucho, les parecen de mal gusto, les parecen algo vulgares. Y en un candidato que aspira a gobernar a un país donde se requiere un diplomático, un estadista
no alguien que se expresa de manera tan corriente como si estuviera con sus cuates en la esquina, cae muy mal. Y bueno, el resultado fue que finalmente salió mal en las elecciones. Y si no me lo creen, incluso lo he esgrimido como tesis en algún artículo político por ahí. Me acuerdo mucho de algo que le sucedió similar a una candidata a la presidencia de Francia, Ségolène Royal. Ella contendía contra Nicolas Sarkozy. Iba en las encuestas en primer lugar, le llevaba delantera a Sarkozy. Pero un día cometió también un disparate terrible que no le perdonaron los estudiantes, sobre todo en Francia, donde hay gente tan culta, tan preparada. Se fue de viaje a China, a la muralla china, y estuvo en la muralla china. Alguien le dijo que en cierta zona de la muralla se cargaba uno de energía o se carga uno de energía. Ella estuvo ahí y se tomó fotos con la prensa. Y cuando regresó a París, declaró: me llené de bravitud. Usó esa palabra en Francia, en francés, bravitud. No existe esa palabra. La palabra para decir me llené de bravura, o de valor, o de energía, es bravure, así como lo oyen, bravure, en francés, se pronuncia más o menos bravoure, y quiere decir eso, justamente bravura o valor, de eso me llené. Pero al usar esa palabreja, bravitud, que no está en el diccionario francés, tampoco en el diccionario español, los jóvenes universitarios, y de allí ya se ven ahora a través de las redes sociales, empezaron a criticarla y a preguntarse simplemente si los franceses iban a aceptar a una persona que se expresaba de manera tan corriente, tan vulgar respecto del manejo del idioma. En los países se requieren no solo políticos, sino estadistas, diplomáticos, verdaderos respetuosos del idioma, porque la lógica nos dice que si un político, un gobernante, no respeta el idioma, pues entonces, ¿qué va a respetar si el idioma es fácil precisamente de guardarle respeto? Además de que implica mucho desconocimiento, y los electores también dudan mucho de aquel político que demuestra además desconocimiento. Y voy a hacer una analogía muy oportuna, porque si bien se es político y se llega a los cargos de representación popular o de elección, de designación, por el hecho de participar y de pelear y de dar la batalla con los grupos sociales y demás, eso no implica que se convierta uno en un barbaján. Seguramente han escuchado algunos políticos que se expresan así de manera grosera, burda. Bueno, yo les pregunto y les planteo como simple reflexión aquí en Puebla al gobernador Antonio Gali Fayad. Jamás le he escuchado, de verdad, en un comentario que haga, en un discurso, una declaración a los medios, que utilice palabras corrientes. Siempre se comporta de manera muy respetuosa, educada. No vamos a decir elegante, pero sí gentil. Yo creo que esa es la palabra que lo puede definir. Gentil. Hablar gentilmente. Dice por ahí un dicho que lo cortés no quita lo valiente, y creo que eso es lo que deben hacer muchos políticos. No solo descuidar lo que dicen, no solo respetar la gramática, sino evitar palabrejas, palabras de mal gusto que caen muy mal a las personas. Así que, señores políticos, amigos, muchos amigos políticos que tenemos en el ambiente, deben de tener más cuidado, el idioma merece respeto, y pues traten en la medida de lo posible de evitar palabrejas, pero si también les es posible, de prepararse un poquito más. Y recuerden, pues la preparación, la clave de la preparación está en la lectura. Así que esa es mi recomendación y la reflexión que hoy hago para que duden. Alguna vez yo decía como corolario, como conclusión en algunas de mis cápsulas que hacía por televisión, desconfíen de quien no usa bien el idioma. Y no es un mal consejo, ¿eh? Alguna vez le preguntaron a un gramático muy importante español que se llama Alex Grigelmo, que también defiende mucho el idioma, ha escrito muchos libros sobre el buen uso del idioma, y una vez le preguntaron, de plano se lo plantearon y luego le plantearon esto: señor Grigelmo, ¿para qué carambas escribe libros si nadie le hace caso? Todo el mundo habla como Dios le da a entender, y algunos abusivamente, conscientemente, lo hacen adrede, con mal gusto. Y Alex Grigelmo le dijo: mire, si bien no hay castigos para quienes hablan mal,
Ya por ahí, entre paréntesis, alguna vez alguien propuso que si les cobraran a quienes escriben en los medios o hablan a través de los medios, les cobraran un porcentaje, un peso por cada disparate que sueltan, el país tendría mucho dinero si eso se captara como parte del erario. Bueno, pues Alex Grigelmo dijo, no hay castigos, a nadie meten a la cárcel, a nadie multan por hablar mal, pero hay algo que sí es un castigo para ellos. La gente desconfía de quien no se expresa correctamente, como que le empieza a tener cierta aversión, como que empieza a dudar de su capacidad y entonces se genera la duda. Y esto en un político pues no le es de ninguna manera útil. ¿Para qué le sirve hacer tanta propaganda, tratar de quedar bien a través de boletines, de reuniones, si al final va a cometer el peor error de su vida al usar mal una palabra o una expresión y echar abajo todo su andamiaje rumbo a algún cargo? Así que cuidado, más respeto al idioma y sí, reitero mi consejo, desconfíen de quien no usa bien el idioma. Gracias, vamos a hacer nuestra pausa y regresamos con el segundo segmento y los disparates. Y por supuesto la respuesta a la trivia. No le cambie. Iniciamos una nueva etapa. La reconstrucción de Puebla está en marcha. Reconocemos el esfuerzo de las poblanas y los poblanos de todas las regiones, que hombro con hombro han realizado trabajo voluntario. En momentos difíciles hemos demostrado que somos uno. Sociedad y gobierno salimos adelante. Contamos contigo. La reconstrucción de Puebla está en marcha. Puebla sigue activa. El proyecto Puebla Ciudad Mural, desarrollado por el colectivo Tomate desde el año 2010, busca generar acciones en torno al rescate de espacios patrimoniales y el arraigo de la identidad de sus pobladores. El desarrollo de este proyecto en el barrio de Xanenetla buscó a través del diseño y elaboración de más de 55 murales detonar cambios sociales y gubernamentales para mejoras en obra pública, iluminación y promoción turística. Los vecinos del barrio, al trabajar con el colectivo, proyectaron sus sueños e identidad a través de los murales que decoran sus casas. Los murales, pues eso es para darle un poquito de realce o podríamos darle un poquito de hermosura o de algo de típico también de aquí de Puebla. Estos murales fueron pintados por el grupo Tomate durante 4 o 5 años de lo que estuvieron pintando. Así, Puebla Ciudad Mural ha provocado la revitalización y cohesión social del barrio de Xanenetla, la revaloración de su patrimonio y el uso del arte contemporáneo para la expresión de sus habitantes. ¿Cómo hacer válido el seguro contra baches? 1. Orilla el vehículo sin alejarte del lugar del incidente. 2. Marca al 072 para reportar y recibir atención. 3. Espera al ajustador. 4. Ten a la mano tu licencia y tarjeta de circulación. 5. Explícale lo sucedido para que te brinde el avalúo. Consulta las vialidades en las que opera el seguro y los términos y condiciones aplicables. Amigos, estamos de vuelta con Minucias del Idioma. Vamos al segundo segmento a tratar los disparates. Y bueno, les sigo recomendando mi libro, este libro que deben de adquirir, se llama Disparatario. Les dije que es una colección de 3 libros que publicó la editorial Trillas y que es una lista de palabras, una especie de vocabulario en el cual ustedes van a encontrar de un lado la palabra correcta o la expresión correcta y del otro lado la incorrecta, con una breve explicación y una viñeta como para ilustrarla. Hoy les platico de 2 palabras, la palabra arrear y arriar con i.
Aunque no lo crean, hay personas que se equivocan y no ha faltado por allí algún maestro de escuela, no maestro de albañilería, que eso es otra cosa también y muy respetable, pero es otra cosa. Maestro, docente, que en alguna ceremonia, el Día de la Bandera o una ceremonia cívica, han soltado la expresión vamos a arrear la bandera. Llegó el momento de arrear la bandera, arrear con E. Tengan mucho cuidado, por supuesto, porque es arriar la bandera. ¿Qué significa arriar la bandera? Bajarla del mástil, izarla es subirla. Pero es con I, arriar. Arriar es otra cosa, se refiere a la actitud, viene de una expresión árabe, por cierto, con la cual se asusa, se motiva, se estimula a los animales para que caminen. La expresión árabe es jarra, así les dicen ellos, por lo menos así se oyen. Y los españoles, recuerden que los árabes estuvieron en España se adaptó esa expresión, una especie de exclamación, podría ser una interjección para arrear a los animales, y de ahí se derivó el verbo arrear, así que tengan mucho cuidado porque a la bandera no se le puede arrear, se le arría, eso es lo que se hace, arriar la bandera. Y la otra palabra es anteproyecto y proyecto. Es muy interesante este término, ¿saben por qué? Porque el término proyecto implica un camino, un método para llegar a algo que se diseña, es un proyecto. Si ustedes escriben un proyecto, por ejemplo, para hacer un libro, una novela, diseñan más o menos algunos conceptos, bosquejan un poco lo que van a hacer con esa novela. De pronto por ahí inventaron la palabra anteproyecto, un anteproyecto, lo que va antes del proyecto. El proyecto en sí es un borrador, es un esquema muy básico de lo que van a realizar. ¿Por qué además se inventó la palabra anteproyecto? Pues la inventaron los políticos para no variar, porque de pronto les hacen falta términos. Tan simple como decir que el proyecto es algo inacabado, el proyecto es simplemente el diseño de la obra que se va a realizar. Los arquitectos lo saben muy bien, cuando hacen un proyecto de una vivienda, de un edificio, hacen un dibujo, un esquema con datos muy básicos, ese es un proyecto. Lo que hay antes del proyecto es una especie de borrador, un antecedente, un garabato que se hace en una servilleta, pero no es necesariamente un anteproyecto. Así que les sugiero de verdad, como para entendernos mejor y evitarnos este lío con el idioma de cuándo es anteproyecto y cuándo es proyecto, dejarlo simplemente en proyecto. Proyecto es todo antecedente de una obra que no se ha realizado, pero que es el punto de partida. Y cuando ese proyecto no tiene todavía forma, se llama borrador, es un bosquejo nada más, un borrador que, repito, muchos hacen hasta en la servilleta, en alguna comida, porque se les ocurrió algo. Ese es el consejo de hoy. Y por cierto, les platico la viñeta de Babalito, de este en particular, porque es muy chistosa. Está hablando por allí, ya saben, los señores legisladores, y le dice uno al otro precisamente para fastidiarlo: pues con todo respeto, señor diputado, su anteproyecto está tan mal redactado que no llega ni a borrador. Así de sencillo. Pues este es el libro, amigos, Disparatario 1, editorial Trillas. Lo pueden adquirir y van a encontrar muchas soluciones a dudas que tengan con el idioma, con algunas expresiones que a veces no sabemos utilizar. Además se van a entretener mucho con las aventuras, las ocurrencias de los personajes, los niños, que ilustran un poquito estas palabras. Vamos a seguir con los disparates. A mí me preocupa mucho que otra vez en el medio político se utilicen expresiones sin sentido. Hace unos días, precisamente hablando del Bronco, el señor Bronco, el gobernador de Nuevo León, hubo otro problema en un penal, un motín, y hubo muertos, hubo presos muertos y muchos heridos. Pues el director de comunicación social, el director, que se supone es un especialista en el manejo del idioma, un comunicador, por eso los ponen como directores, generalmente egresados de las carreras de comunicación, dio esta versión a la prensa para justificar lo que había sucedido. Dijo así: tuvimos que utilizar la fuerza letal para controlar el motín. Muchos periodistas, no voy a decir nombres aquí, pero muchos se preguntaron, y le preguntaron incluso a alguien, no a él directamente porque nunca dio la cara, que qué quiso decir con lo de fuerza letal. Estimados amigos, cuidado con usar palabras sin sentido. Fuerza letal significa fuerza mortífera. Letal es mortífero.
Lo que el Señor estaba diciendo y casi reconociendo es que tuvimos que matar presos. Eso dijo literalmente con esa expresión, porque letal significa mortífero. Entonces, quizá quiso decir él, utilizamos fuerza efectiva o la fuerza simplemente, pero no fuerza letal. Tengan cuidado, quienes se dedican a estas labores de comunicar lo que hace un gobierno, una autoridad, pues lo pueden meter en problemas. No voy a usar las palabras estas que luego se usan aquí en México tan coloquiales, pero lo van a poner de a pechito. Esa es una expresión también muy coloquial, pero bonita. Significa, pues obviamente, cuando una persona ante un arma letal, una arma de fuego, se pone así de frente, ¿no? Con su pecho. Por eso dice de a pechito. Eso significa, no tiene connotaciones de otra índole. Bueno, otra expresión que también escuché, y la sigo escuchando reiteradamente aquí en Puebla, a raíz del sismo. Hay un edificio bellísimo, colonial, muy conocido en la 4 Oriente, ahí por la zona del Parián, que actualmente es un museo y tiene la fachada llena de dibujos, de bajorrelieves, de relieves blancos, tan blancos que parecen hechos de azúcar. Bueno, a esos relieves, por su parecido, por ser como de azúcar, hay una sustancia dulce que se llama alfeñique. A esa casa le pusieron casa de alfeñique, algo así como casa de azúcar. Muchos le dicen la casa del alfeñique, como si ahí hubiese vivido un señor que era alfeñique, que quién sabe qué querría decir, ¿no? Ahí va don Alfeñique, el hombre de azúcar o algo así. No, se refiere a la casa, al parecido que tiene con el alfeñique. Por eso se dice casa de alfeñique y actualmente es museo de alfeñique, no del alfeñique. Está en problemas esa casa tan hermosa, está cerrado incluso al tránsito vehicular porque pues la están tratando de recuperar. Pero por favor ya no digan en los medios la casa del alfeñique, porque ahí no vivía ningún señor que se llamara así ni que fuera alfeñique. Es la casa de alfeñique. Por ahí escuché también, a propósito de la entrega del premio Nobel del cual platiqué en un programa anterior, a Katsuo Ishiguro, un escritor inglés de origen japonés, ganó el premio Nobel, porque muchos también dijeron, ya cayó el premio Nobel de literatura, y los otros premios que también ya se han otorgado, el de la paz, el de economía, pero es premio Nobel. Nobel es palabra aguda, no es palabra grave, aunque le pongan su tilde, no vale, porque originalmente en sueco esa palabra se maneja como aguda. Entonces, por favor, tenga mucho cuidado. Además de ello, no la confundan con otra palabra que también tiene la misma fonética y que es Nobel y se escribe con V y por supuesto también es aguda. Se refiere a una persona Nobel con V, quiere decir alguien novato. Viene de nuevo, de novato, Nobel. Así que, por favor, con más cuidado usemos el idioma. Es premio Nobel, no premio Nobel. Los plurales de algunas palabras también nos dan muchos problemas y por ahí escuché esta palabra régimen. El régimen es una palabra esdrújula. Bueno, pues hay personas que dicen regímenes, resaltando el acento de re, de la sílaba re, y conservándolo como si hicieran una palabra sobre esdrújula. No, la norma establece simplemente que si ustedes dicen régimen, para hacer el plural trasladan el acento de la sílaba re a la siguiente sílaba, entonces lo correcto es decir regímenes, esa es la forma correcta, no regímenes, porque soy espantoso aparte y no es correcto en términos gramaticales. Otra expresión que escuchamos por ahí, que también quiero comentar, y es un poquito fina, es para usar esas palabras domingueras con las cuales podemos quedar muy bien y apantallar a más de uno, dejarlo hasta impávido cuando las usamos. La palabra alentar se refiere únicamente a apoyar a alguien, estimularlo, motivarlo. Viene de aliento. Aliento es lo que nosotros expiramos, lo que expulsamos, nuestro aire. Cuando estamos aspirando, expirando aire, ese es el aliento, lo que estamos sacando de nosotros mismos.
tenemos fuerza en sentido figurado. Bueno, es la respiración, para decirlo de manera más sencilla. Entonces, cuando nos referimos a la acción de que algo se hace lento, muchas personas dicen alentar, esto se está alentando. Alguien que habla muy suavemente, no con rapidez, habla muy lento, se está alentando. No, es equivocada esta palabra. Los dos verbos que la academia establece para decir que algo se hace lento son lentificar y enlentecer. Usen cualquiera. Sé que son difíciles, pero úsenlos, presuman con ellos, apantallen a sus vecinos, apantallen a cuanta persona se les enfrente. Díganle, por ejemplo, apúrate a trabajar, no te hagas lento, no te enlentezcas. Se oye muy difícil de pronunciar, pero pueden quedar muy bien. Los dos verbos son enlentecer y lentificar. Úsenlos, practíquenlos y presuman con ellos. Amigos, vamos a dar la respuesta a la trivia, cuál debe de ser. Todavía no hay premios, pero el mejor premio es que ustedes acierten. Y ya recibí 2 respuestas correctas. Agradezco también que estén participando con este programa Constanza Minuti y Camila Rodríguez. Muchas gracias por su participación y las felicito a ambas por su acierto. En efecto, ahí pueden ver en su pantalla las expresiones. Cuando hablamos de números ordinales, tenemos que ser cuidadosos y utilizarlos correctamente. Primero, segundo, tercero son números ordinales. Los números partitivos son 1, 2, 3, 4. Y los números, los números partitivos terminan en avo. No, los otros se llaman cardinales, 1, 2, 3 y 4. Y los números partitivos son los que dividen un entero en partes y terminan generalmente en avos. Por ejemplo, onceavo es cuando divide usted una parte en 11 trozos, cada uno es un onceavo, pero no tiene que ver con el ordinal. Así que el batallón 65 es la forma que recomienda la academia para aquellas personas que no saben usar el ordinal. El ordinal correcto y que recomiendo más es el 65º batallón. También hay que practicar mucho los nombres de los números ordinales, nos permiten quedar bien ante quienes nos escuchan, pero si no pueden, no se lo saben bien, 65º batallón, cuesta trabajo. Es como la 25ª zona militar. No digan la 25 zona militar y menos la 25ª, porque parece que la están partiendo. En todo caso, usen la zona militar 25. Es recomendable, la academia lo acepta, pero si quieren lucirse, pues digan la 25ª zona militar. Aquí la respuesta más apropiada habría sido la 65º, el 65º batallón, pero la academia avala pasar el número cardinal después del sustantivo, es decir, el batallón 65. Es válido. Las otras dos no, porque uno es cardinal y el otro es partitivo, así que tengan cuidado. Mi felicitación a Constanza Minuti y a Camila Rodríguez por acertar. Por ahora ese es el premio que sí saben, las felicito. Y para quienes no, bueno, pues sigan participando y va a haber más trivias para la siguiente emisión. Llegamos al final, estimados amigos, con mucho placer y con la tranquilidad de que hemos hecho algo hoy por el idioma. Me despido con 2 expresiones. Voy a repetir la que les dije hace un rato. Y de veras háganlo, a ver si así aprenden nuestros amigos, vecinos y no vecinos, y conocidos y desconocidos. Desconfían de quien no usa el idioma, no usa correctamente el idioma. Y la segunda es referida a la lectura. Hay una frase que quiero rescatar que usé mucho como rúbrica de mis cápsulas por televisión. Si 10 o 20 minutos al día leemos 1 o 2 libros al mes, leeremos. Háganlo y verán cuánto podrán leer en su vida. Gracias por participar, por vernos, por recomendarnos y nos vemos el próximo martes en la 5ª emisión. Hasta entonces, pásenla bien.